El Monumento a la Revolución, que forma parte de la riqueza monumental de la Ciudad de México desde 1933, constituyó en sus orígenes la parte central de lo que hubiera sido el Gran Palacio Legislativo Federal de principios del siglo XX. Sin duda, el proyecto más ambicioso de don Porfirio Díaz como presidente de México. Con estas y otras colosales edificaciones, Porfirio Díaz trataba de transformar la vieja ciudad colonial en una metrópoli equiparable a las principales capitales europeas, para que todo el que la visitara se llevara la imagen de un México civilizado y próspero, un París americano. Con varios años de anticipación, estas modificaciones y nuevas construcciones se hacían también como parte de los preparativos para festejar el centenario de la independencia de México, que se celebraría en 1910. En 1902, el presidente Porfirio Díaz promovió la publicación de una convocatoria del concurso en París, Roma, Londres y Washington, que hiciera realidad el sueño de construir el Magno Palacio Legislativo Federal. Concursaron proyectos provenientes de Europa y América, los cuales debían satisfacer las exigencias de Díaz en relación a ese recinto que albergaría las cámaras de diputados y senadores. El proyecto ganador fue de un arquitecto italiano quien murió al año siguiente y con él su proyecto. Se le asignó al prestigioso arquitecto mexicano Emilio Dondé continuar el proyecto ganador, pero le hizo modificaciones que lo hicieron sumamente costoso. Después de varios intentos de hacer realidad este sueño, en enero de 1904 se contrató, ya sin concurso de por medio, al afamado arquitecto francés Émile Bernard, quien tenía excelentes referencias a nivel internacional. Con algunas modificaciones, el proyecto de Bernard fue aprobado para su realización al más puro estilo renacentista francés, con conceptos de arte griego y un presupuesto de 5 millones de pesos plata. Según el proyecto de Bernard, el majestuoso Palacio del Congreso tendría un gran parecido al Reichstag de Berlín, que más tarde fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. También tendría algunas similitudes al Capitolio de Washington en Estados Unidos. El palacio se ornamentaría con gran suntuosidad. Se recubriría con mármol de Italia y granito de Noruega. Se traerían en un barco desde Europa los grupos escultóricos de bronce y mármol que serían colocados sobre sus respectivos pedestales. 2 leones de bronce vigilarían la escalera monumental de la entrada principal adornada por hermosas esculturas griegas. Un águila de lámina de cobre dorado coronaría la gran cúpula situada en la parte central del palacio, cuyo interior se le conocería como el Salón de los Pasos Perdidos, un lugar común a las 2 cámaras y núcleo de la construcción. Todo parecía ir viento en popa en el país cuando se comenzó a trabajar en la adaptación y modificación de los terrenos en 1904. Poco a poco, la construcción fue creciendo y para 1909 ya se contaba con gran parte de la enorme estructura metálica del palacio. En septiembre de 1910, los festejos del centenario de la independencia habían comenzado. Se veían por todos lados desfiles, eventos deportivos, adornos florales, grandes inauguraciones de monumentos y edificios públicos. El centenario fue el festejo más fastuoso que se haya celebrado en la historia de la nación y fue el marco en el que Porfirio Díaz colocó la primera piedra del Palacio Legislativo Federal el 23 de septiembre. Pero comenzaban a soplar en el país vientos de cambio, y para fines de ese mismo año, el orden y la paz se vieron alterados por el hambre y la inconformidad de las mayorías.
Fue así como surgió la lucha por las más nobles causas del pueblo mexicano, que dio origen a la Revolución. En 1911, el trabajo del Palacio Legislativo se suspendió y Díaz salió exiliado, paradójicamente, en el mismo barco que trajera las estatuas, el águila y los leones, símbolos del México que pretendió encumbrar. Asumió la presidencia de la República Francisco I. Madero, y todavía con Madero como presidente, se intentó continuar la construcción del palacio, dándole un enorme giro al proyecto, el cual seguiría bajo la dirección del mismo arquitecto francés, Émile Bernard. Pero con el asesinato de Madero en 1913, se detuvo definitivamente la majestuosa construcción porfirista, en momentos en que se encontraba ya muy avanzada. La gran estructura de hierro del palacio, que ya formaba parte del paisaje al final de la calzada de Ejido, conocida como Avenida Juárez, poco a poco se fue desmantelando hasta quedar únicamente la parte central que hoy conocemos. Sin duda, el Palacio Legislativo fue solo un sueño inalcanzable, el último resplandor de la ciudad de los palacios. El arquitecto Émile Bernard nunca imaginó que los leones de bronce de la escalera principal de acceso al Palacio Legislativo irían a parar a la entrada del bosque de Chapultepec. Nunca pasó por su mente que el águila nacional de lámina de cobre dorado se posaría sobre la pirámide de concreto del monumento a la raza, ni que las esculturas de símbolos griegos adornarían el Palacio de Bellas Artes. Y no fue sino hasta 1932, 20 años después, cuando la Secretaría de Obras Públicas ordenó que se desmontara la parte central, incluyendo la cúpula. Pero el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, pionero de la arquitectura moderna en México, al enterarse de esto, logró salvar de la demolición lo que quedaba del antiguo Palacio Legislativo. Carlos Obregón Santacilia, durante su niñez y juventud, vivió muy cerca de lo que habría sido el Palacio Legislativo porfiriano, y al contacto con esa mole ennegrecida de hierro surgió su vocación por la arquitectura. Fue autor y constructor de ambiciosos proyectos fundamentados en la herencia mexicana, adecuada a su tiempo. En su obra arquitectónica destacan el edificio de la Secretaría de Salubridad, las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hotel Reforma, el Hotel del Prado, el Banco de México y, por supuesto, el Monumento a la Revolución.